Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Recordamos nuestras redes sociales, @argumentosegb en la cuenta de Instagram, donde podemos recibir todos sus comentarios y también preguntas para nuestros invitados, conversando con Fátima Fariñas y también con Miguel Oser acerca de este Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Y en el segmento anterior mencionábamos algunos detalles interesantes, como el tema de que, bueno, cada acción es importante y cómo también la dinámica de que se entienda que esto no debe repetirse. Y eso parte por, bueno, ese trabajo que hacen desde el comité y también desde el espacio Ana Fran de llevar esta formación a las diferentes generaciones, desde niños, jóvenes y también adultos. Y en ese sentido también nos hacemos la pregunta, y es la pregunta también que se hacen quienes estuvieron en esa época, los sobrevivientes y las diferentes generaciones, de por qué se permitió que este hecho ocurriera y también como las consecuencias o hasta dónde logró llegar pues este suceso. Y es la pregunta que tenemos: ¿por qué se permitió que ocurriera? Sí, fíjate. Normalmente cuando uno habla del Holocausto, analiza dos factores: las víctimas y los perpetradores. Pero hay un elemento adicional: los espectadores. ¿Qué pasó con la gente que veía lo que estaba sucediendo, pero no decidieron no hacer nada? Personas que en el colegio, de repente, de la noche a la mañana, veía que hay muchos estudiantes que ya no están. ¿Ellos qué pensaban? ¿Qué pasó con ellos? No les importó, no se tomaron el tiempo de ver qué es lo que estaba sucediendo, aunque las normas, las leyes estaban establecidas, eran públicas, todo el mundo sabía, y ese discurso de odio se dejó de dejar demasiado lejos. No se le paró a tiempo, y por eso digo que el tercer factor eran los otros países. ¿Qué hacían los otros países mientras habían leyes que decían que los judíos no podían caminar por la misma acera, no podían ir a las plazas? Mi papá tenía una perrita y decía que no puede salir al parque porque es una perrita judía y si se va, él no puede buscarla. Entonces, todo eso se sabía, pero se le dio demasiadas largas. Y ahí también podemos entrar en lo que serían los justos entre las naciones. Esas personas que sí tomaron una posición, sí decidieron que era importante hacer algo al respecto. Uno conoce básicamente los que salvaron 800, 700, pero hay más de 28.000 justos entre las naciones en la actualidad, que son personas que arriesgaron su vida, aunque sea para salvar a una persona. Y como dice el Talmud, el que salva una vida, salva el mundo. Entonces, en el caso de Venezuela, por ejemplo, está el caso de Eleazar López Contreras, que permitió que arriben los barcos el Königstad y el Caribia en el año 38. Sin embargo, él no está entre los justos entre las naciones porque su acción no puso en riesgo su vida, que es uno de los requisitos que mencionábamos al principio, que tiene que tener para ser reconocido como justo entre las naciones. Sí, podemos especificar también eso. ¿Cuáles son esos requisitos para estar entre los justos para las naciones? Básicamente, no ser judío, haber ayudado a judíos a escapar o alimentarse, esconderse, y haber puesto en riesgo su vida durante esta acción. Para poder, adicionalmente a esto, tiene que estar el testimonio de las personas a las que ayudó. Por eso vemos que hay justo entre las naciones que son muy importantes, pero que tardó mucho en llegar su reconocimiento, porque era necesario recibir el testimonio de las personas a las que salvó. Claro, el tener allí ese registro. Y usted mencionaba también al principio esa palabra de la indiferencia, que creo que hoy, cuando recordamos esta fecha internacional, lo importante es pensar eso: cuánto puede hacer la indiferencia de las personas, cuán importantes son cada acción que realiza. Como decíamos, hace la diferencia entre salvar una vida o no, y que hoy en día también sigue trascendiendo a las diferentes dinámicas internacionales que puedan ocurrir. Como decíamos, no podemos decir como que, bueno, pasó esto, aprendimos la lección y no va a volver a ocurrir más nunca. Quisiéramos que fuera así, pero sabemos que, bueno, en el tema de la humanidad hay diferentes cosas que pasan en el mundo que no deberían ser. ¿Cómo trabajar ese tema de la indiferencia, que yo creo que es un mensaje importante de llegar desde los diferentes espacios donde estamos como humanidad y donde debemos sensibilizarnos por el otro? Lo más importante, la educación.
Y ahí es donde el Espacio Ana Frank está haciendo una gran labor al llevar toda esta divulgación, tanto del Holocausto como tal, como el mensaje de la coexistencia, llevándolo en las ciudades principales y en el resto del país. Creo que también, un poco para aportar lo que mencionan, es identificar que esto está ocurriendo, es buscar promover, compartir que esto está ocurriendo y reflexionar. Cuando tú reflexionas y concientizas, puedes generar un mensaje distinto y puedes dar a entender al resto, mira, esto está ocurriendo, no debería ocurrir, ¿qué podemos hacer dentro de nuestro rango de acción para evitar que eso siga ocurriendo? Porque aparte de lo que también tratamos de la valentía moral y de los justos entre las naciones, es el hecho de que tú no sabes realmente, no sé, ayudándote a ocultar o ayudándote en lo más mínimo, puede generar de verdad un cambio significativo. Entonces el hecho de promover, concientizar, reflexionar y buscar que no siga ocurriendo, si es algo negativo. Claro, y estos mensajes de odio, como usted repetía, señor Miguel, que decía, bueno, un mensaje de odio que inició, que usted dice, bueno, podemos saber desde cuándo inició, pero no todo lo que trascendió y todo lo que llevó. Y hoy en día quizás en ese momento, bueno, fue un discurso físico, fue un discurso para quienes estaban en ese contexto, pero hoy en día, por ejemplo, tenemos las redes sociales y que allí hay, diríamos, un mar de mensajes de odio contra diferentes personas, donde se etiqueta, donde se juzga por diferentes acciones, incluso por apariencia, y que vemos que quizás hoy en día, bueno, la dinámica es distinta, pero ese discurso de odio ahora se transforma, por ejemplo, en las redes sociales y que decíamos, cada acción es diferente. En ese sentido también, ¿cómo hacer quizás ese análisis entre ambas situaciones y reflexionar también sobre ese tema? Algo que Espacio Ana Frank suele como tomar mucho en consideración es el tema de los prejuicios. Y eso es algo que en gran mayoría provoca esa bola de nieve que puede intensificarse. Bueno, ya tengo un prejuicio, ya tengo una intención, ya tengo un pensamiento, ya voy a hacer una acción. Entonces buscamos como desmontar estos prejuicios a través de la coexistencia, buscar, bueno, el que tú seas diferente no significa algo malo, más bien puede generarte un apoyo o un beneficio mayor en un trabajo en conjunto. Entonces, eso lo abarcamos en programas, eso lo abarcamos en actividades, por lo menos nosotros buscamos a través de un concurso, que es el Salón Nacional de la Coexistencia, llamar la atención de los artistas emergentes, conocer cómo es la percepción de la coexistencia para ellos en todos los ámbitos, a través de fotografía, a través de ilustración, a través de pintura. Y bueno, buscamos a través de estas diferentes actividades y las actividades en colegios, como bueno, de qué manera puedo desmontar algo negativo y transformarlo en algo positivo. Creo que algo también. Sí, hoy en día, como mencionas, con las redes sociales, es mucho más importante hacer énfasis en la parte educativa, de transmitirle a los niños, sobre todo a los jóvenes, que deben interpretar bien las noticias, deben estudiarlas, comparar diferentes fuentes, porque uno de los factores que permitió al nazismo alcanzar, convencer a una sociedad que es la cuna de la cultura en Europa, cómo convencerlos de odiar a un sector de la sociedad. Y uno de los principales principios de Goebbels, el ministro de propaganda, era una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y ese precepto, lamentablemente, hasta el día de hoy, continúa en las principales, diría, en los principales medios y propagandas que vemos todos los días. Claro, y que ese mensaje es importante, como decía, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, que nos corresponde como sociedad ser críticos, formarnos en la educación, el tema de saber qué estoy leyendo, qué estoy viendo, qué estoy escuchando y que realmente eso, ser críticos en qué hay detrás de eso y a qué me lleva también a actuar, porque muchas veces, como decíamos, ahora es en las redes sociales y no solamente es, bueno, critico lo que hace, sino muchas veces vemos incluso hay comentarios de, bueno, no deberías existir. Entonces, como sabes, ese mensaje de odio avanza y qué importante el trabajo que realizan en la parte educativa desde ambos espacios y qué es lo que también queremos llevar ese mensaje en argumentos. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando. Ya venimos.